El día de hoy vamos a revisar el tema de la fisiología de parto y la contractilidad uterina, así como su regulación farmacológica. La nueva forma de tener que dar esta clase en línea por la cuestión de la pandemia, pues nos quita un poquito el plus que tiene la clase presencial, que se resumiría en esta diapositiva. Si uno dice las cosas, se van a olvidar. Si uno les enseña los conceptos básicos, muchos de ellos van a permanecer. Pero si uno los involucra, que es lo que da una clase presencial, en el intercambio de ideas, eso difícilmente se va a olvidar. Cuando hablamos de la fisiología de la contractilidad uterina o la fisiología del parto, tenemos que tener algunas definiciones. Una de ellas es parto. Parto significa nacer. Por eso hay quien dice parto por cesárea o parto abdominal y bien parto vaginal, porque significa nacer sea por vía abdominal o nacer por vía vaginal. El parto es el proceso mediante el cual el feto es expulsado hacia el exterior a través del canal vaginal. Lo anterior, mediante un proceso de contracciones poderosas o intensas que se denomina como trabajo de parto. ¿Qué desencadena el trabajo de parto? Pues hasta la fecha no se tiene una teoría 100% aceptada y hay muchas teorías que involucran diferente tipo de aspectos para desencadenar el trabajo de parto. Una de ellas son los factores humorales, como el estrés, como el frío, como el dolor. Ustedes oirán en los diferentes hospitales por donde rotan que dicen en tiempo de frío hay menos parto, o la paciente está estresada o tiene dolor y le iniciaron contracciones. Sí, estos son esos factores humorales a los que nos referimos. Factores hormonales, que quizás sea la punta o la parte más importante de lo que es el proceso del trabajo de parto y que involucra a la progesterona, a los estrógenos, al cortisol y a las prostaglandinas. Todas en alguna manera participan de una o de otra forma. Factores mecánicos como la sobredistensión uterina o el número de fetos, factores minerales como sería el calcio, ¿verdad?, en donde el calcio está involucrado en la contractilidad del miometrio, de la actina y la miosina. La edad gestacional, conforme una paciente se acerca más a su fecha de parto, es más sensible a las contracciones o son de diferentes características las contracciones, como veremos más adelante. Conforme avanza la edad gestacional, la oxitocina tiene más sensibilidad, o sea, tiene más sensibilidad a la oxitocina y mayor número de receptores a oxitocina. También existen otros factores maternos o placentarios en lo que se ha llamado la conexión entre órganos. Esa conexión entre órganos es un agrupamiento de todos los puntos anteriores que mencionamos y en donde este final será el reblandecimiento del cuello, mayor cantidad de agua o en las células o entre las células, entre las uniones de las células, que hace el cuello más blando, la dilatación y el borramiento cervicales. Todo esto dado por contractilidad uterina. ¿Qué es eso de la conexión entre órganos? La conexión entre órganos es que no hay un órgano o no hay una sustancia que sea la responsable absoluta del inicio del proceso de parto. Es un poco tedioso cuando uno lee esto en el libro, es un tema muy árido, muy difícil de entender. Trataremos en pocos conceptos de dejar en esta plática lo más importante de lo que se deba de saber sobre este tema. Aparentemente, lo que iniciaría el trabajo de parto es el cortisol fetal junto con el cortisol materno. Parece ser que el cortisol fetal, al llegar a la placenta, sufre un proceso de sulfatación y que este pasaría después al lado materno y que ese aumento en el cortisol haría que aumente el número de receptores de oxitocina y la sensibilidad a esta misma sustancia. Lo más importante, una disminución alta en la progesterona, y esa disminución de progesterona hace que se pierda ese efecto de relajación en el útero que tiene esta sustancia.
Además de disminuir de forma consistente la progesterona, hay un aumento en el número de estrógenos y esos estrógenos provocan una excitabilidad miometrial. Si a esto ponemos que perdió la relajación que da la progesterona, aumenta la excitabilidad que dan los estrógenos y que aumentó el número de receptores oxitocina, entenderíamos el porqué de que hay muchos más contracciones y de mayor intensidad y frecuencia al final del embarazo que al inicio del mismo. La disminución de la progesterona y el aumento de los estrógenos, los cambios al cortisol, provocan que haya un aumento en las prostaglandinas F2 alfa y E2. La más importante para fines de contractilidad uterina es la prostaglandina F2 alfa. Al aumentar estas prostaglandinas, esto provoca contracciones, provoca borramiento, dilatación, reblandecimiento del cérvix y esto va a llevar a el proceso de parto. El tamaño del útero, la distensión uterina también puede llevar a una mayor contractilidad. Las contracciones para llevar al proceso de borramiento y de dilatación requieren de una serie de características o de requisitos. Para fines de lo que es importante para ustedes como médicos generales es 3 puntos, aunque son más, tocaremos solo 3. La frecuencia, la duración y la intensidad de las contracciones. La frecuencia, duración e intensidad son requisito que estén las 3 para que podamos obtener esos cambios a nivel del cérvix. Durante el embarazo hay contracciones grandes o generalizadas que se llaman las contracciones de Braxton-Hicks, que son contracciones muy poco intensas. No tienen ni la frecuencia, ni la duración, ni la intensidad necesarias para provocar que haya borramiento o dilatación del cuello. Si tomamos en cuenta que el tono uterino normal es alrededor de 8, 3, 10, hasta 12, de 8 vamos a dejarlo 8 a 10, ese es un tono basal. Las contracciones de Braxton apenas rebasan por un poco ese tono, entonces no tienen la capacidad de borrar o de dilatar el cuello. Sin embargo, la paciente sí es capaz de sentirlas y la paciente lo va a referir como un endurecimiento o como que se pone dura o como que pone la panza con un cambio en su consistencia. No duelen, no borran y no dilatan. ¿Por qué no duelen, no borran, no dilatan? Porque no tienen ni la duración ni la intensidad necesaria, tampoco la frecuencia. Entre cada una de esas contracciones de Braxton, a las que la paciente solo dice se me pone dura mi pancita, hay muchas contracciones pequeñas. Esas contracciones pequeñas no se perciben, están por debajo incluso del tono normal que tiene el útero y también muy por debajo de lo que tiene una Braxton-Hicks. ¿Para qué sirve entonces todo este tipo de contracciones que se presentan durante todo el embarazo? Las contracciones de Braxton, la paciente las siente, pero ni tienen la coordinación, que no nos vamos a meter en ese término, ni tienen, como ya dijimos, frecuencia, duración o intensidad necesarias para borrar el cuello. En cambio, las contracciones pequeñas, junto con las de Braxton, tienen eso que ustedes han oído que las pacientes comentan de que fui a que me sobaran o fui a que me acomodaran el bebé. Las contracciones pequeñas tienen una función de un corazón periférico. Si nosotros vemos o extendemos una placenta, cada una de sus vellosidades coriales, nosotros podríamos cubrir 2 canchas de tenis completamente. Y esas vellosidades coriales son capaces de secuestrar hasta 2 litros por minuto de sangre. Entonces esas pequeñas contracciones funcionan como un corazón periférico, regresando esa sangre que está estancada o secuestrada en la placenta hacia la circulación general. Además, favorece, junto con las de Braxton, al acomodo del feto, al descenso del feto hacia la pelvis y sobre todo cuando están cercanas hacia el final del embarazo. Hay un marcapasos o 2 marcapasos a nivel del útero, uno por detrás de cada una de las trompas a nivel del cuerno, que son las que originarán las contracciones verdaderas o las contracciones del trabajo de parto. Al inicio del embarazo, esas contracciones pequeñas o esas contracciones de Braxton
pueden producirse en cualquier parte del útero y generalmente lo hacen en la parte baja del mismo o en el segmento. Y entonces esto evita el descenso del feto o el encajamiento del feto. Conforme progresa el embarazo y los marcapasos producen contracciones más regulares, más intensas, más duraderas, esas contracciones que provienen del marcapasos del cuerno uterino, lo que hacen es hacer el descenso y el encajamiento del feto. A eso se le ha denominado, por un médico de origen latino, Caldeiro Barcia, el triple gradiente descendente. Ese triple gradiente descendente de contracción que está en ese artículo de la fisiología de la contractilidad uterina habla de un sentido descendente de la propagación, es decir, del cuerno hacia el cérvix. Habla de una mayor duración en el fondo porque inicia en el cuerno y se quita en todos lados o termina en todos lados al mismo tiempo. Por lo tanto, duró más donde inició. Y la fuerza o la intensidad de la contracción será mayor a nivel del fondo porque hay una mayor masa muscular, mayor intensidad en esa contracción que favorecerá el descenso o al encajamiento de la presentación. Todo esto lo pueden ver en ese artículo que está referido ahí de Caldeiro y Barcia, que cabe decir aquí que ustedes habrán oído que muchos profesores o maestros les dicen que si un artículo es viejo no sirve y que los recientes del 2020 son los buenos. Eso es falso. Este artículo es desde 1963, publicado desde 1960, y en donde Caldeiro y Barcia son la base de la fisiología de la contractilidad uterina, y aún ahora, a más de 50 o 70 años de esa publicación, sigue siendo la base de la fisiología de la contractilidad uterina. Hablando de los puntos claves que nosotros tenemos que vigilar en una contracción, pues está el tono. El tono es muy difícil que ustedes aprendan a medirlo, puesto que no se puede hacer tan fácil. En las épocas de Caldeiro y Barcia todo esto era en base a electrofisiología. Ahora pues no es fácil medirlo y la única nos lo irá dando tanto para el tono como para la intensidad la experiencia. Nosotros poniendo nuestra mano en el fondo del útero podemos aprender si un útero tiene el tono adecuado, si está aumentado, si está muy flácido, si está disminuido, o bien si la intensidad de una contracción es suficiente o no es suficiente. Entonces, como esto es poco objetivo, la experiencia nos lo irá dando poco a poco. El tono uterino normal, como les mencioné, anda alrededor de 8 o 10 milímetros de mercurio. Llamaremos por debajo de esos 8 como hipotonía, lo cual puede llevar a partos lentos, o hipertonía cuando es arriba de 12, que puede llevar a hipoxia fetal porque la contracción hace que no llegue suficiente cantidad de oxígeno hacia el feto. La intensidad normal en el trabajo de parto es de 30 a 50 milímetros de mercurio. Esto puede, en caso de ser menor a ello, llevar a partos muy lentos o muy prolongados, o a una no adecuada progresión del trabajo de parto, o en caso de estar por arriba de los 70, 80 milímetros de mercurio durante el trabajo de parto, llevar a hipoxia o llevar a partos acelerados o precipitados con otro tipo de consecuencias, como pueden ser desgarros, desprendimientos de placenta o hemorragia obstétrica. Durante el expulsivo, ahí sí, la fuerza de la contracción llega a tener hasta 100 o 120 milímetros de mercurio. La duración de la contracción quizá es uno de los puntos más importantes cuando hablamos de contractilidad uterina. No voy a tocar mucho el punto en el artículo que les mencioné de Caldeiro y Barcia, y en la gráfica que sigue lo podemos ejemplificar un poquito mejor, pero podríamos decir que en 10 minutos tenemos que tener un número de contracciones, y ese número de contracciones con una frecuencia o con una duración o con una intensidad adecuadas para que pueda esto llevar a la dilatación y al borramiento cervical. En 10 minutos nosotros tenemos 600 segundos. Si nosotros tenemos 200 segundos de contracción, como ven en la parte baja de la diapositiva, por 400 de relajación intercalados,
nosotros tendríamos un adecuado trabajo de parto que pueda llevar a las modificaciones cervicales. Por poner un ejemplo, da lo mismo tener 4 contracciones de 50, que son los 200 segundos, que 5 de 40, que son los 200 segundos. Si yo tengo, no sé, 3 de 60, me da 180, son casi esos 200 segundos, y permite estos 200 segundos que haya 400 de relajación, más tiempo de relajación y por lo tanto más tiempo de oxigenación y de recuperación del feto. Ustedes pueden ver estas contracciones para una paciente que está en trabajo de parto, y si ustedes tienen una paciente con 3 o con 4 o con 5, es igual siempre y cuando el número de segundos de contracción cumpla con lo que se está estableciendo. Lo vamos a ver en esta gráfica. Esta gráfica no es nuestra, ni mucho menos. Está tomada del artículo original de 1960 y publicado en 63 por Caldeiro Barcia, en donde ven esos 200 segundos de contracción que permiten que haya un tiempo suficiente de relajación entre contracción y contracción para la adecuada oxigenación del feto. Solamente cuando pasa de ese tono que decíamos, es posible que nosotros por palpación podamos percibir esa contracción y la paciente referir dolor con la contracción. Esas gráficas, esos datos de los segundos los pueden obtener, como les repito, de ese artículo original. Hay varios artículos en su plataforma en donde pueden ustedes leer todo lo que estamos comentando en esta grabación. ¿Cuál es la frecuencia? Entonces, 2 a 5 contracciones en 10 minutos se ha visto que son suficientes para poder llevar a las modificaciones cervicales. Si es menos, es decir, una contracción en 10 minutos, no es suficiente ni para borrar ni para dilatar el cuello. En cambio, si son más, puede llevar esto a hipoxia en el feto, porque disminuimos, al haber más número de contracciones, habrá menos tiempo de relajación y por lo tanto menos tiempo para la oxigenación del feto y para la recuperación entre contracción y contracción. Cuando hay menos de 2 contracciones, una se llamará bradisistolia y se asociará a partos largos o no progresión del trabajo de parto, o cuando hay más de 5 se llamará taquisistolia y esto llevará a hipoxia fetal. Hay 2 conceptos que es importante conocer, que son la inducción y la conducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto es que nosotros con algún tipo de dispositivos o con algún tipo de sustancias provoquemos contracciones uterinas en una paciente que no presenta contracciones uterinas. Conducción es que con ese tipo de sustancias o de dispositivos nosotros cambiemos el comportamiento de unas contracciones uterinas que ya están presentes en nuestra paciente. Una no las tiene, se llamará inducción. Otra las tiene, pero nosotros las modificamos, se llamará conducción. Hay situaciones en las que el estar el feto dentro del útero lo expone a él a más riesgo o a su madre a más riesgo y por lo tanto será mejor provocar las contracciones y el parto para reducir esos riesgos para el binomio materno-fetal. ¿Cuáles serían las indicaciones para inducción o para conducción? Hay indicaciones precisas como las que ustedes ven del lado izquierdo, como la preeclampsia, la ruptura de membranas, coriamnionitis, embarazo postérmino, el óbito o muerte fetal, las enfermedades maternas o en forma electiva cuando después de 38, 39 semanas la paciente quiere un día específico para su parto. Hay contraindicaciones como serían las cicatrices uterinas. Una paciente con más número de cicatrices uterinas tiene mayor riesgo de ruptura uterino al tener contracciones. Situaciones fetales anómalos o presentaciones fetales anormales, como una presentación pélvica o una transversa, en ese tipo de situaciones o de presentaciones, el provocar contracciones uterinas puede llevar a la ruptura del útero. Cuando la paciente tiene una placenta previa, el provocar nosotros contracciones la podrá llevar a sangrado, y un sangrado que puede ser grave. Ante el sufrimiento fetal sería una contraindicación. Nosotros provocamos contracciones en un feto que ha perdido su bienestar o que no está adecuadamente oxigenado, entonces nosotros tendremos mayor
riesgo de provocar ese sufrimiento fetal. Cuando hay un prolapso de cordón, si nosotros provocamos contracciones, la cabeza comprimirá contra el cérvix al cordón, obstruyéndolo y evitando el paso de oxígeno hacia el bebé. Cuando hay infecciones activas por herpes o, como veremos en las siguientes diapositivas, otro tipo de situaciones como una desproporción cefalopélvica, alteraciones estructurales de la pelvis, podemos llevar a rupturas uterinas o bien a la infección del feto por ese tipo de patógenos. Hay otras contraindicaciones relativas como la cesárea previa. Cuando hay una cesárea previa es altamente probable que el siguiente parto pueda ser un parto normal. Por ejemplo, una paciente que tuvo una cesárea por pélvico tiene 80-90% de probabilidades que el siguiente parto pueda ser normal. A diferencia de cuando una paciente fue sometida a cesárea por una desproporción cefalopélvica, ahí hay 80-90% de probabilidades que repita cesárea por esa misma indicación. Incluso ustedes podrán leer en la literatura que se puede permitir parto en pacientes con 2 cesáreas previas con tasas de éxito hasta del 70-80%. En nuestro medio, esto que se llama cesárea iterativa o cesárea de repetición es una contraindicación al trabajo de parto y se repite una tercera cesárea. Las alteraciones del líquido amniótico también serían una contraindicación relativa para la inducción o la conducción del trabajo de parto. Por poner un ejemplo, una paciente con polidramios, si nosotros provocamos las contracciones, podemos llevar a la ruptura de membranas. Y muchas veces con ese polidramios provocar una salida brusca de líquido y arrastrar el cordón con un prolapso de cordón o bien con un desprendimiento por la descompresión súbita, un desprendimiento de la placenta. En el caso contrario, en el caso de los oligoamnios, provocar las contracciones puede estar ocasionando que se comprima repetidamente el cordón contra el útero y disminuir la oxigenación fetal. Los embarazos múltiples es una contraindicación también relativa. Cuando permitimos parto en embarazos múltiples gemelos, generalmente pedimos que ambas presentaciones sean cefálicas. Si es un cefálico y un pélvico y un transverso, etc., se prefiere una cesárea, en especial cuando son prematuros. Cuando hay anomalías en el monitoreo fetal que sugieren compromiso de la oxigenación fetal, muchas veces es una contraindicación relativa, ya que la hipoxia a la que nosotros podemos someter durante cada contracción pudiera llevar a un feto ya comprometido a un sufrimiento fetal. La hipertensión severa o la preeclampsia también serían una indicación a la inducción o a la conducción de un trabajo de parto. ¿Qué requisitos tenemos para inducir o para conducir un trabajo de parto? Primero, tener una indicación precisa entre las que ustedes tienen en la diapositiva anterior. Si bien esta vía electrónica de dar la clase no sería lo ideal por no cumplir con el único requisito que quizá tiene de ventaja la clase presencial, que es la resolución de dudas en el momento y en la interacción de nosotros con ustedes, el cambio de ideas. Bueno, él tiene la ventaja de que este tipo de presentaciones ustedes la pueden revisar las veces que gusten, a la hora que gusten, cuando no estén cansados, etc. Y ir reforzando los conceptos al ritmo de estudio que ustedes tengan. Esa indicación entonces, cualquiera de las que están en la diapositiva anterior, que ustedes podrán revisar nuevamente. Como en todo procedimiento médico, tiene que haber un consentimiento informado y la autorización del paciente, una historia clínica completa, un examen físico completo, saber que hay bienestar fetal. También en las diapositivas anteriores ustedes vieron que un compromiso fetal sería una contraindicación a inducción o conducción. Tener certeza en la edad gestacional, que ese es uno de los errores frecuentes que ocurren en nuestros sistemas de salud, en donde a veces se inducen fetos que son prematuros o que tienen otro tipo de contraindicación a la inducción y por lo tanto presentarán complicaciones que pudieran haber sido prevenidas. Saber que hay madurez pulmonar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos provocar un problema serio a un feto si no tiene la madurez pulmonar adecuada y tener los recursos para la eventualidad. Un ginecobstetra o bien una sala de terapia intensiva, un quirófano, que estén anestesiólogos, que estén disponibles
para cualquier eventualidad, como pudieran ser las complicaciones que les mencioné, de un sufrimiento, un desprendimiento, un prolapso de cordón, y en donde un parto que fue programado como tal puede convertirse de repente en una cesárea urgente. ¿Con qué medicamentos, con qué dispositivos nosotros podemos iniciar un trabajo de parto, inducción, o continuar un trabajo de parto que ya inició, conducción? Hay varios. Las prostaglandinas es un método efectivo. Hay varios tipos de prostaglandinas E1, prostaglandinas E2 o dinoprostona, la prostaglandina F2 alfa. Vuelvo a insistir, si una pregunta en su examen dijera cuál es la prostaglandina más importante en la fisiología del parto, es la prostaglandina F2 alfa. Pero nosotros tenemos disponibles prostaglandinas a nivel farmacéutico en donde podemos utilizarlas para iniciar o para continuar un trabajo de parto. La más común es la prostaglandina E2 o dinoprostona. El nombre comercial, que ahí lo ven en la diapositiva, ¿verdad? Prepidil gel, es ese tubito que ustedes lo insertan en el canal cervical, vacían ahí el gel, y ese gel, que puede venir así como tal o como supositorios, va a tener una fisiología de la contractilidad muy semejante a la de un parto normal. Aumenta la posibilidad de éxito. Se habla que antes de 24 horas hasta el 90% de las pacientes ya tuvieron su parto. Reduce la necesidad de uso de oxitocina y reduce el tiempo de trabajo de parto. Este tipo de prostaglandinas duran alrededor de 2, 4, 6 horas su efecto, y hay veces que es necesario repetir un segundo tubito de gel o un segundo supositorio, pero son prostaglandinas que son caras y que muchas veces no las tenemos disponibles en nuestros hospitales, pero vale la pena que las conozcan. La más conocida de todas, y que sin duda ya todos ustedes la han utilizado o han visto que se utiliza, es la oxitocina, que tiene muchos años de uso. Es un método bien estudiado y seguro. Tal vez de todos los métodos que hay, sea el más seguro y el más estudiado. ¿Qué riesgos tiene? Bueno, ustedes saben que la oxitocina es liberada desde la hipófisis junto con una pariente, vamos a decirlo así, que es la hormona vasopresina o antidiurética. Esa antidiurética y la oxitocina comparten ese efecto de retener líquidos y por lo tanto podemos llevar a una intoxicación hídrica. Esto generalmente se ve poco o muy poco, y se ve cuando se rebasa la dosis adecuada de oxitocina o cuando se prolonga el uso de oxitocina por más de 12 horas. Otros riesgos que tiene la oxitocina es que mal utilizada puede llevar a contracciones de mucha intensidad o de demasiada frecuencia y a hipoxia fetal, o incluso a ruptura uterina. Una de las preguntas que encontrarán ustedes en sus futuros exámenes es: la causa principal de ruptura uterina es mal uso de oxitocina. Esto sin tomar en cuenta cicatrices uterinas previas. Una ventaja de la oxitocina es que no pasa a la placenta, y como vemos en la diapositiva siguiente, tiene facilidad de que nosotros discontinuemos su uso. Entonces, al no pasar la placenta, no tiene un efecto sobre el bebé, y al tener un inicio un inicio de efecto inmediato, pues nosotros podemos ver contracciones rápidas en cuanto iniciamos el medicamento. Su vida media es de 3 a 5 minutos, 3 a 4 minutos, con una duración total de su efecto de hasta 40 minutos, cosa que no sucede con las prostaglandinas que les mencioné. Una vez que se aplica esa prostaglandina, puede durar su efecto 2, 4 y hasta 6 horas, y no hay manera de que nosotros detengamos ya ese efecto. En la oxitocina nosotros podemos cerrar la infusión y a más tardar en 20, 30, 40 minutos haber cesado las contracciones y evitar una sobreestimulación, una hipertonía o una taquisistolia. Una ámpula de oxitocina en nuestro medio trae 5,000 unidades, 5,000 miliunidades, 5 unidades. Nosotros generalmente utilizamos una ámpula, que son 5 unidades, en 500 mililitros de solución fisiológica. Esto puede ser también en solución glucosada. La descripción original era en solución fisiológica. Hay quienes seguimos utilizándolo así. La mayoría de las veces ustedes verán que se utiliza en glucosada. No pasa nada, es lo mismo.
al poner una ámpula de 5 unidades en 500, nosotros quedamos con una dosis de 5 miliunidades o 8 miliunidades por minuto para inicio. Esto es 20 gotas. 500 más una ámpula de oxitocina a 20 gotas nos darían 8 miliunidades. La dosis de inicio generalmente la usamos a 20 gotas, que es 8 miliunidades, pero puede ustedes leer en la literatura que se inicia con 4. Da igual iniciar con 4 o con 8. Aquí generalmente es dosis respuesta. Y lo que sí se sugiere es que no se duplique la cantidad hasta que pasen 20 o 30 minutos y en donde no hemos obtenido la contractilidad que queremos, en frecuencia, en duración o en intensidad. Entonces, si nosotros iniciamos a 20 gotas, 8 miliunidades, y en media hora no tenemos el efecto adecuado, duplicamos a 16 miliunidades, 40 gotas, a 32, a 64, que es el tope máximo de utilización de oxitocina. Otros métodos o dispositivos, como les mencionaba, pueden ser la laminaria, que son una alga, es vamos a decirlo coloquialmente, un palito obtenido de una alga, el cual les voy a explicar un poquito más adelante cómo funciona, igual que las sondas o las esponjas de polivinil, el despegamiento de las membranas, que es alrededor del cuello, despegar el amnios. Esto va a provocar cierto grado de inflamación, de producción de prostaglandinas y de contracciones. Un riesgo con ese despegamiento de las membranas es infección al haber arrastrado nosotros bacterias de la vagina hacia el canal cervical y hacia el amnios, o bien que rompamos las membranas a la hora de estarlas despegando, o bien que si está la placenta cercana al cervix nosotros podamos despegarla y provocar sangrado. La amniotomía también es un método útil cuando la paciente tiene dilatación y nosotros rompemos las membranas. Está comprobado que en embarazos de término, la ruptura de membranas se inicia el trabajo de parto antes de 24 horas hasta el 90% de las pacientes. Lo mismo que con el anterior, al romper nosotros las membranas, exponemos la cavidad amniótica a las bacterias de la vagina y por lo tanto al riesgo de infección. También al romper las membranas, y si no lo hacemos de una forma cuidadosa, podemos provocar un prolapso de cordón. Siempre que hagamos una amniotomía, hay que palpar que no esté el cordón cercano al amnios y una vez que hagamos la amniotomía, monitorizar la frecuencia cardíaca fetal. Este es el tallo de laminaria, como les comentaba, un alga. Es un palito, vamos a decirlo, de 1 o 2 milímetros de diámetro, unos 6, 5 centímetros de longitud, que nosotros lo introducimos en el canal cervical, dentro del canal cervical. Ese tiene características o capacidad hidrofílica, y entonces, ¿qué hace? Al estar en el canal cervical, absorbe moco, absorbe agua, y el palito se hincha, aumenta su diámetro mucho, y provoca que se dilate mecánicamente el cuello. Una vez que nosotros hemos logrado que la laminaria dilate el cuello, podemos iniciar oxitocina para provocar las contracciones uterinas. Lo mismo pasa con estas esponjitas de polivinil. Se meten en el canal cervical, absorben agua, se hinchan y provocan la dilatación del cervix. Las sondas, que puede ser una sonda de doble balón como la que ven ustedes en la imagen, o puede ser una sonda Foley, en donde el globo se infla a nivel del orificio cervical interno y entonces queda atorada, queda anclada en la parte más alta, vamos a decirlo así, del cervix, y con cierto grado de tracción va a ir provocando que el globo vaya dilatando el cuello y posteriormente continuar con la oxitocina. El despegamiento de membranas es introducir el dedo, separar todo alrededor del cervix las membranas, y esto va a provocar, como les comentaba, liberación de prostaglandinas e inicio de las contracciones. Y la amniotomía, que todos ustedes la han visto o la han practicado, que es mediante un objeto afilado, romper el amnios, y esto también desencadenará la contractilidad uterina. Y la cada vez más conocida tableta de misoprostol, en la cual yo les diría hay que tener cuidado. En su plataforma de Moodle van a encontrar un artículo que les he dejado por ahí,
que se llama uso de misoprostol en obstetricia. ¿Por qué se los dejé ahí? Porque cada vez más se utiliza, inclusive entre pacientes se lo recomiendan con fines abortivos o se los recomienda otra paciente que lo utilizó. Y el misoprostol no es un medicamento libre de problemas. Entonces sí es muy importante que ustedes lo conozcan, que sepan cómo se maneja, pero que también sepan que tiene otros efectos adversos que habría que tener muy en cuenta. Decíamos que el gel que les mencioné previamente, odinoprostona o prostaglandina E2, es muy útil. Bueno, pues la prostaglandina E1 de origen sintético o un análogo de la prostaglandina E1, que es el misoprostol, favorece que se reblandezca el cuello, favorece al borramiento y favorece a la dilatación cervical. Provoca contracciones muy intensas, muy frecuentes. En eso habría que tener mucho cuidado porque a veces es frecuente tener hipertonías o taquisistolias que comprometen la oxigenación fetal. Entonces no es muy recomendable utilizar dosis altas. Con dosis pequeñas, hasta de 200 microgramos, podemos lograr adecuada contractilidad para la inducción e incluso para continuar el trabajo de parto o su conducción. Las indicaciones y las contraindicaciones que tiene pues son las mismas que hemos mencionado con la prostaglandina E2 o odinoprostona, que son la hiperestimulación o provocar muchas contracciones o la hipertonía, mucha fuerza en la contracción, lo cual compromete la oxigenación fetal. A diferencia de la dinoprostona, que nosotros la poníamos en el canal cervical, dentro del cervix, el misoprostol tiene varias formas de administración. Puede ser oral, tragada, puede ser sublingual, puede ser rectal, puede ser vaginal en el fondo del saco posterior o puede ser dentro del canal cervical. Yo les diría que se olviden de todas ellas y la forma más segura, con menos riesgo de hipertonía, con menos riesgo de fetal de hipoxia, sería la vía vaginal en el fondo del saco posterior. No quiere esto decir que con experiencia no puedan utilizar otras vías, no, sí se puede, hay quienes lo hacen. Creo yo que la forma más segura y práctica de hacerlo es colocar media tableta en en el fondo de saco posterior y más o menos 60 minutos después van a iniciar contracciones y su efecto mayor lo vamos a tener entre 2 y 4 horas, terminando su efecto a las 6 horas. Y a las 6 horas podemos poner otra tableta o cambiar a la oxitocina. Una cosa que sí es muy recomendable es que tanto la dinoprostona, el gel, como este misoprostol, no se utilicen al mismo tiempo con oxitocina. Ojo, al mismo tiempo. Esto, por ejemplo, yo les digo, pueden iniciar las contracciones con el misoprostol, que va a durar 2 o 4 horas. Después de que ya iniciaron las contracciones, continuar con oxitocina. Eso sí se vale. Pero juntas se ha visto que la tasa de hiperestimulación uterina, de hipoxia fetal, es mayor que si lo utilizamos por separado una o la otra. ¿Qué hacer si tanto con la dinoprostona, con la oxitocina o con el misoprostol nosotros provocamos demasiadas contracciones o provocamos una intensidad demasiado alta en la contracción que nos comprometa la oxigenación fetal? Bueno, en el caso de la dinoprostona o del misoprostol tenemos un problema serio, que es que una vez administrado no podemos ya quitar su efecto, que como les dije va a durar de 2, 4 o hasta 6 horas. A diferencia de la oxitocina, cuya vida media es 3, 5 minutos, máximo 40, el efecto total de ella, nosotros podemos suspender la oxitocina. No así misoprostol, no así dinoprostona. Entonces se ha establecido un término que se llama reanimación in utero, que es suspender el fármaco, las prostaglandinas o la oxitocina, colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, lo cual aumenta el flujo útero-placentario y por lo tanto mejora la oxigenación fetal. Colocar una mascarilla con oxígeno a 4 o 6 litros por minuto. Si la paciente no tiene una contraindicación, podemos mejorar también la circulación con una carga de líquidos, preferentemente cristaloides, como pudiera ser
de solución fisiológica, Ringer o Hartmann, siempre descartando que nuestra paciente tenga una contraindicación, como sea una nefropatía, una cardiopatía o una preeclampsia severa, en donde están contraindicadas las cargas de líquidos. Y casi en todos los centros de salud o los hospitales vamos a contar con sulfato de magnesio. 4 gramos de sulfato de magnesio en 250 mililitros de solución glucosada administrados en 20 a 30 minutos rara vez podrán provocar algún efecto adverso en la paciente, pero y sí en cambio nos van a ser muy útiles en disminuir la intensidad o la frecuencia de las contracciones y por lo tanto mejorar las condiciones de un feto que había sido comprometido. En la parte baja de la diapositiva hay otros medicamentos, otros fármacos que ya no son muy disponibles, pero tampoco muy recomendables por sus efectos adversos, con excepción de la nifedipina. La ritodrina, la terbutalina, el fenoterol tienen efectos adversos a nivel cardiovascular, a nivel materno, y por lo tanto en muchos países ya han sido descontinuados de su uso. Y a veces, bueno, si es nuestra única opción, pues podríamos utilizarlos con mucha precaución. En cambio, la nifedipina pues da pocos efectos adversos, pocos riesgos y también pudiera tener el mismo efecto que el que mencionamos con el sulfato de magnesio en reducir o disminuir la contractilidad o su intensidad. Siempre de primera elección tendremos en pacientes en trabajo de parto al sulfato de magnesio. Con esto terminamos de una forma muy breve lo que sería la fisiología del parto, la regulación farmacológica de la contractilidad en lo que respecta al conocimiento que deben de tener ustedes como médicos generales. En la plataforma de Moodle les hemos dejado varios artículos en donde pueden complementar lo que hemos visto y en caso de tener dudas o preguntas las pueden hacer llegar a nosotros por cualquiera de los medios que ustedes tienen disponibles en la misma plataforma de Moodle y estamos a sus órdenes para cualquier cosa que quieran aclarar. Las diapositivas, la presentación estará continuamente disponible para que accedan a ella las veces que ustedes quieran y en caso de que quieran que hagamos una discusión por cualquiera de los canales Teams o Zoom, lo podemos hacer para discutir dudas o preguntas del tema. Con esto terminamos y nos vemos en las siguientes pláticas.